Bienvenidos a un primer video aquí en época navideña y súper mágico porque no sé si alcanzan a ver poquitos copitos de nieve, pero está nevando y estamos en un lugar muy bonito aquí en Suiza. Es una ciudad que se llama Berna, que mucha gente la considera la capital del país porque está el gobierno aquí. Suiza oficialmente no tiene una capital, pero si tú estás buscando mercaditos navideños cool, padres y más de la tradición de aquí de Europa, pues bienvenidos a este video que es para ti. Hola, soy Nat, una mexicana viviendo en Suiza y pues aquí te comparto mis aventuras en este país. Así es que comencemos con el video ya que se está llenando más. ¡Wow! Está nevando, plebe. En nuestro caso tomamos un tren desde Basel a Berna y duró aproximadamente hora y media, un poquito menos. Si tú sales desde Zúrich, el tiempo va a ser aproximadamente parecido, pero también puedes llegar desde Lucerna, que va a ser un poco más corto el tiempo. A nosotros nos costó aproximadamente por persona 42 francos, pero con la Haltax, esto es que pagas la mitad del precio, pero tú puedes venir aquí con el Swiss Travel Pass o comprando el boleto con anticipación y puede que te salga a un precio similar. Como era mi primera vez que venía aquí, yo entré por la parte trasera, pero hay varias formas en las que puedes llegar caminando desde la estación de tren y haces caminando como entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Huele a pino todo. Está padre. Creo que aquí es un buen spot. A ver, aquí hay uno de bebidas. Aquí lo que se toma mucho es como el vino caliente y este vale 6, pero dejas como, creo que tienes que dejar un depósito de 3. También tienes shots, cerveza desde los 6 francos y bebidas preparadas desde 12, 16, 14. Ay, miren, aquí venden joyitas. No sé si se alcanzaron a escuchar esto. Qué bonito, y hay un poco de decoración. Ah, sí, este es el famoso chalet donde puedes comer fondue. Ahí vienen. Como en Stadt, que ya tenemos video en el canal de esta ciudad tan lujosa de Suiza, ese pueblo tan lujoso. Obviamente la noche se va a ver espectacular y también se los voy a grabar, obviamente. Pero se me... Ahí está. Ahí están muy a gusto, muy fancy. Y esta es la famosa entrada oficial. Como les dije, yo empecé del lado contrario y esta es otra forma en la que puedes llegar de la estación de tren directo también. Toda la vueltita. ¿Qué hay por allá? Qué padre se ve esa estatua. Miren qué bonito. Ya se dije, estamos a tirar la visita a las fuentes. Y tienen como una luz. Esta parte me gustó. Los mercados navideños que me había tocado visitar normalmente se encuentran en plazas, enfrente de iglesias o monumentos importantes, y este me llamó la atención que está dentro de una área verde como un parque, y eso me llamó mucho la atención. Así es que si tú vienes también a Berna, aunque no sea en Navidad, puedes visitar este parque que queda muy cerca de monumentos importantes de aquí. Y allá todavía hay un par de puestos. Las estrellitas. En la noche todo esto se va a transformar, pero miren, aún así se ve muy mágico por todas las hojitas que hay de otoño.
El carrusel. Unas escaleritas, qué bonito se ve atrás. Y aquí está la vista. Miren. Aquí hay más comida, papas fritas, taiwanés. Qué mágico se ve aquí. Quiero una foto. Este mercado, traducido al español como Mercado de las Estrellas, es el más moderno y popular. Tiene alrededor de 80 casitas de madera y por lo general abre una semana antes que los otros dos mercados tradicionales que hay aquí. Uno está en la catedral y el otro en la plaza del orfanato. Te voy a estar dejando las fechas y también la página en donde puedes checar año con año cuándo es que los abren, pero por lo general no varían las fechas. Y una de las ventajas de este son las vistas. Food trucks, empanadas, griega. Y desde el mercado puedes caminar hacia la Bundenhaus, donde puedes tener estas vistas tremendas de la ciudad. Y si tienes suerte, en un día despejado puedes alcanzar a ver los Alpes. Es preciosa la vista y la arquitectura. Sí está más solito, no hay tanta gente, está más tranqui esta área. Y todo esto es parte del río Are. Que aquí, a ver si alcanzan a ver ese tono tan fuerte, tan bonito, que me gusta mucho. Yo creo que tenemos que encontrar un lugar. A ver si puedo comprar un cable, aunque aquí en Suiza es bastante carito. No es como allá que te vas al Oxxo y dices, pues en el Oxxo compro un cable. No, mi cielo, en Suiza solamente como en lugares más especializados vas a poder encontrarlos y cuestan como 25 francos el cablecito. Estoy tratando de hacer una toma. Está preciosa la nieve. Jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Que me iba a quedar en una ciudad que no conozco bien. Sin pila. Se me acabó la batería y no tenía el cable para cargarlo. Sí tenía la batería extra, pero no el cable. Entonces me tocaba explorar la ciudad a mi propio criterio sin Google Maps. Ahora la pregunta es si puedo caminar hacia ese lado o tengo que dar el vuelto. Pero pasaron muchas cosas mágicas, como que empezó a nevar bastante, la naturaleza y que es muy seguro Suiza. Aleluya. Miren qué bonito. Parte del casino. Qué bonito se ve ahorita el atardecer. Este es el casino. Arriba se siente más el viento que cuando estábamos abajo. Aquí debe de estar la catedral. Aquí está. Si vienes en diciembre, esta es la iglesia donde también tienes que venir a ver el mercado navideño. Aquí afuera se van a encontrar diferentes puestos parecidos a las casitas que vimos en el mercado de la estrella. Y cuando visiten un mercado navideño, al menos en Suiza, fíjense muy bien en las fechas y en el horario, ya que respetan muy bien esos horarios y cada uno funciona diferente. Por ejemplo, este suele cerrar más temprano que el del mercado de la estrella que les enseñé.
Muchos edificios del casco antiguo de Berna tienen sótanos subterráneos que fueron construidos desde la Edad Media y servían como almacenes de vino, comida y mercancías. Con el tiempo dejaron de ser bodegas y hoy en muchos de estos espacios se transformaron en bares, cafés, tiendas y galerías. Por eso verás pequeñas puertas a nivel de la calle que bajan hacia abajo. Así es que si caminas por aquí, fíjate con atención. Debajo de tus pies hay toda una ciudad escondida. Muy bonito. Bonito. Takeaway. Miren, aquí está. Aquí está. Y aquí a veces hacen mercados navideños, pero es cierto día de la semana, no todos los días. La mayoría de ciudades suizas las puedes recorrer caminando. La tremenda vista. La vista desde aquí. Como pueden ver, justo a mano derecha del Parlamento está ahí el mercado. Por aquí bajamos todo esto, todo eso para llegar ahí. Otra vibra totalmente diferente. Bueno, de este lado están los churros, que yo creo que han de ser españoles o mexicanos. Son bebidas calientes. El lugar del fondue super fancy. Y bueno, ahí ya es donde está toda la gente reunida. Artesanías. Sí, súper bonito. Qué diferencia, está súper lleno. Conforme estaba hace ratito, aquí podías ver todo en la plaza y ahorita ya no. Aquí estuvimos hace ratito. Ahí fue donde les grabé la intro y ahorita está llenísima. Todos están aquí. La tradición aquí es tomar vino caliente, también hay una bebida de manzana caliente, para mantenerte pues calientito durante este tipo de clima. También venden mucho queso, el fondue en el lugar que les digo especial, pero también lo venden como en el pan, que ya lo hemos visto en diferentes tradiciones aquí en Suiza. También venden comida de todas partes del mundo, no nada más de este lugar. Hay zona para niños, hay de todo un poco y ahorita la mayoría de gente está concentrada aquí, como que es lo que se usa. Yo creo que es como un punto de reencuentro y pues en sí un poco más calientito que todos los demás lugares, pero está preciosísimo.
puedes traer a tu mascotita, solo que tiene que venir en correa. Así es que es pet friendly, pero no puede andar suelto. Está nevando. Look, here is the special fondue place. Está nevando un montón, así como lluvia ya. Yeah, the Stadt, I say. Here you can see. Con la nieve. Wow, qué mágico se ve con la nieve. Miren, y aquí es el bar, ya abrió. Muy solicitado. Here's where is more people. Aquí todavía es donde se sigue juntando la gente. Me encanta cómo se ve ahorita. Wow. Súper mágico. Siento que está nevando machín, como si lloviera. Wow. No sé si tengamos problemas con el tren de regreso a casa, pero todo se ve así. Está nevando. It looks amazing, like from here. Wow. Then we can keep going. No. Of course not. Miren, no puedo, está súper nevado y ya se ve súper mágico porque ahora sí todos los puestitos están abiertos. Miren. Ay, estas chaquetas están bien épicas. Ok. Vamos a tratar de instalar TikTok. Yeah. At full hour, the light shows up. Where they are? Te recomiendo que también me vayas a seguir a mis otras redes sociales porque les hago en vivos en estos lugares y aparte ahí subo vlogs como que más el detrás de cámaras donde menciono todos los desastres que pasan para tener estos videos. Y aquí está la zona que vimos hace ratito, pero ahora sí más concurrido. Veremos a ver qué tan grande está. Fondue Brot. Danke. Si llegan a probar el fondue Brot, por favor no vayan a hacer lo que yo hice en esta imagen, que fue directamente morderlo, porque normalmente el queso está muy caliente y te puedes quemar muy feo. Ya ha habido casos que la gente se quema feo,
pero yo no me acordaba que se comía así, pues por el momento yo me emocioné. You're really dangerous. You have to drink first. You wanna try? Maybe I will try a little bit. Ah, el pan de ajito, qué rico. El Flammkuchen. You like? Yeah, tasty. The fries. Boom fritters. Yeah, the fries. The ball is interesting. Here, yes, I didn't saw. That's why they have these things. I was thinking for what it is. But looks so amazing now. David va a comprar una bebida de Jack Daniels con miel, pero no sé si lo calientan porque aquí todo se come así. Se toma calientito pues porque hace bastante frío. De hecho, si ven copitos es porque está nevando. Se las dan en una bebida muy fancy. Danke. Wow, super fancy. Maybe Miren la we tacita. can keep this. Yeah, of course. Miren, ahí dice Werner Sternenmark, que es como mercado de estrellas. Es que les ando grabando un blog. You wanna try? Ok. En tu visita siempre busca si hay alguna actividad extra que estén festejando, como a nosotros nos tocó que estuvieran haciendo este video mapping en la Abundant House. Moulin Rouge. Sí.
Gracias por quedarte hasta el final del vlog. Si te encantan los mercados navideños, los viajes y las historias de invierno, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y comparte este video con alguien que tenga el espíritu navideño. Nos vemos pronto. You can walk around. Está lloviendo un montón. Está lloviendo.